Les invito, vamos a tener una palabra de oración para retomar esta segunda parte. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, Señor. Nunca nos cansaremos de darte gracias, igualmente por esa gran obra del Señor Jesús, y que hoy, pues, una vez más nos has dado la oportunidad de participar de los símbolos del pan y el vino. Ahora, pues, oh Dios, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, y el mensaje que vamos a tener esta mañana sea para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, redargúyenos en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nuestro diario vivir sea mucho mejor. Dejamos pues en tus manos esta reunión y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar el himno 565. 565, bellas mansiones. Una tortuguita. Gloriosa, llego yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y el dulce canto, el dolor y afán, bellas mansiones, hay allá en la gloria, entre la vida, que gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, hoy pues con gozo a mi dulce hogar, en este mundo predomina el llanto, salvos al dolor fatal, en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más bellas mansiones, hay allá en la gloria, entre la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la gran victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar, amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación, a Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, en la gloria, entre la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, hoy pues con gozo a mi dulce hogar. Esto con base en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que dice que va a haber una ciudad muy hermosa, inimaginable. Si muchas veces tenemos aquí y vemos unas mansiones muy bonitas, ¿verdad? Imaginemos lo mejor allá en los cielos. Bueno, ahora seguimos con el himno 365, 365, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová
consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Bueno, ahora aquí tengo, mientras le voy a decir a la hermana Ceci que nos diga un himno que quiera cantar, que cantemos. Entre tanto, les recuerdo, para el día jueves tenemos reunión de oración. Todos cordialmente invitados. Está la enseñanza de nuestro hermano Emil Andrés. El próximo domingo, como en el día de hoy, 8:30, nuestro hermano Carlos Norman. Hubo 3 cumplimentados esta semana. Entonces fue nuestra hermana Shirley Jaraba, no está con nosotros, la recordamos, ¿verdad? No sé estos días dónde estará. Nuestra hermana Clara Jiménez también, que está en recorrido de evangelización. Y el día de hoy está en cumpleaños Cristian Cáceres. ¿Saben quién es? El nieto acá. Cristian. Bueno, entonces, Wilmer, le voy a pedir el favor, oración por nuestra hermana Shirley, Clara y Cristian. Padre, gracias, Señor, por misericordia, Señor, que nunca se agota, siempre está para con nosotros, Señor eterno. Tu amor, Señor, es un amor infinito, Señor, en el cual nosotros podemos acogernos, en el cual nosotros podemos sentirnos, Señor, día tras día en nuestras vidas, como tú te glorificas en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por estos hermanos, Señor, que dieron un año más de vida, Señor, en tus caminos, Señor eterno. Tú los has guardado, tú los has protegido, tú los has bendecido, tú los has llenado de sabiduría, de conocimiento, Señor. Damos gracias por la hermana Childi, hermana Clara, Señor, los hijas tuyas, Señor, para que seas tú guiándolas cada día, para que seas tú cuidándolas, protegiéndolas, Señor, en sus hogares, y que seas tú dándole conocimiento para que ellas puedan, Señor, ser luz tu palabra, Señor. También por Cristo, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor eterno, joven, Señor amado, que conoce tu palabra, para que sea más lleno de ti, Señor, sea fortalecido en ti, Señor, y que nada, ninguna cosa de este mundo, Señor, nos pueda distraer su fe, Señor, sino que se nos mantenga firme, Señor, adelante. Bendícelos a ellos, cuídalos, Señor, y prospéralos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 300. Vamos a cantar el himno número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia de
iniciando el verso 2, dice, su gracia me enseñó a temer, ¿verdad? Después de que hemos hecho esa decisión de fe, cada día nos va mejorando y nos enseña, ese temor es de respeto, ¿no? A crecer, a respetarle. Bueno, yo les invito, bueno, todavía no vamos a leer, pero bueno, se habla mucho de la Pascua, ¿verdad? Todos sabemos, hemos oído bastante sobre la Pascua. Es una fiesta y el significado básico de esa palabra es como un paso, como la salida. Más que todo es eso, que fue lo que instituyó el Señor desde cuando salió el pueblo de Israel, que estaba en la esclavitud, ¿verdad? Bajo el yugo del pueblo de los egipcios, hacia la tierra prometida. Ahí está completo, ¿verdad? La salida del yugo de los egipcios, pero había una meta, la tierra prometida. Pero igual eso se repite para nuestra época, para nuestra era, o para la era de la gracia, que es para nosotros, digamos, ya no físico, sino espiritual. Nos aplica. Es un paso a nuestra realidad espiritual, ese cambio que hacemos de la esclavitud, pero de el pecado, ¿verdad? A la salvación, pero fue esa salvación basada en el amor que demostró el Señor a través de nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo. En ese amor que nos tiene, entonces nos dio también esa libertad, ¿verdad? De la esclavitud del pecado. Lógicamente, seguimos cometiendo pecado porque no creo que estemos, ¿verdad? Difícilmente que seamos perfectos. Siempre va a estar allí las cosas, las situaciones que se presentan. Pero lo más importante es que realmente no somos esclavos del pecado. Ya eso nosotros lo evadimos y buscamos siempre estar bajo el cuidado del Señor, cumpliendo con sus mandamientos, y Él nos ayuda cada día a salir adelante, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia que vamos a tener nosotros, de no ser esclavos del pecado, sino libres para hacer lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Entonces, para hablar de la Pascua tenemos que también remitirnos, ahora sí abrimos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 12. Desde aquel comienzo, y que se repite y que lo leemos, pero que cada día pues el Señor nos muestra cosas y que para nuestra vida cotidiana son de ayuda. Éxodo 12, el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dejamos ahí. Entonces, cosas interesantes en este mensaje cuando el Señor libera al pueblo del yugo de cuando estaban allá en Egipto. Y da unas pautas precisas. El Señor da siempre las cosas precisas y no son al azar ni porque después no coincidan, como me decían por ahí, que no, que la Biblia se contradice, ¿verdad? No encontramos ninguna contradicción. En el Antiguo Testamento, en muchos pasajes encontramos siempre allí al Señor Jesús, ¿verdad? No se habla de Jesús, pero todo nos lleva a lo que el plan B, por decirlo así, que tenía el Señor. Cuando habla de un cordero sin mancha, perfecto, ahí estaba hablando en representación ya del Señor Jesús. Pero Dios siempre esperó que el pueblo entrara en razón, que se concientizara realmente de su pecado, que hiciera las cosas bien. Y hoy en día pasa lo mismo, no hacemos las cosas bien. Entonces, ese era el plan B del Señor. Un cordero perfecto, sin mancha. El Señor Jesús sabemos que no tuvo pecado. Y dice que tomará de la sangre y lo pondrá en el verso 7, ¿verdad? Y lo pondrán en los postes y en el dintel de la casa donde lo han de comer. Ahí está representada también ya la sangre del cordero. La sangre no se debía comer. Y vemos que había que sacar primero la sangre. Bueno, el procedimiento, me imagino, todo el proceso que ya lo sabrían allí en detalle. Sacar la sangre para pintar, dice, los postes y el dintel, ¿verdad? Porque ya él dijo, habría de castigar a todo el pueblo egipcio, morirían todos los primogénitos. Ahí está la sangre representada, la sangre del Señor Jesús. Que esa sangre representa el respeto. Donde hubiese sangre, esa familia no se tocaba. Esa familia estaba con el Señor, estaba obedeciendo. Para nosotros hoy en día es lo mismo. Hemos aceptado al Señor Jesús y le respetamos, e igualmente Él ve por sus hijos y nos cuida. Entonces, otro detalle dice que había que comerla asada al fuego. Y es innegable que cuando uno va pasando ese olor a carne asada, ¿verdad? Es un olor, y por eso dice olor grato a Jehová, ¿verdad? Pero la carne asada huele rico. Y hace la aclaración, asada no cocinada en agua, ¿verdad? El 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Es en detalle, había que cumplirlo como el Señor dice. Y así es como Él hoy nos dice. Hay que leer la palabra y no tergiversarla y no hacerla a mi manera, sino como Él dice. Cumplir al pie de la letra cada palabra. Cuando estudiamos bien, Él nos ayuda a crecer y a entender tantas cosas. Y como el Señor Jesús, para dar más claridad, siempre habló en parábolas. Muchas parábolas para que la gente entendiera más, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente es limitada con respecto al Señor. Hay cosas que para nosotros solo el Señor las tiene y no podemos saber todo. Entonces, aquí vemos el significado de cómo debía ser el comer ese cordero. No la sangre, pero comerlo asado. Y dice, y panes sin levadura. Y es interesante que había que, bueno, yo pienso que todos sabemos la levadura para qué se utiliza o cómo es, ¿verdad? Yo tengo por acá, la levadura son unos hongos, el significado ya químico, físico. La levadura son unos hongos microscópicos con la capacidad de producir fermentación. Eso se utiliza mucho, tanto en el pan, pero con el alcohol también sucede lo mismo, ¿no? Dice comúnmente en la alcohólica. En diversos compuestos orgánicos. Y se utiliza también en azúcares o hidratos de carbono.
esa parte no la manejo bien, pero sabemos que ese hongo crece, ¿verdad? Y dice, gracias a la levadura podemos hacer con nuestros bizcochos y panes, que nuestros bizcochos y panes crezcan y presenten esa textura tierna y esponjosa. Entonces había que comer el pan, pero la sola masa, sin que fuera inflada por efecto de la levadura. Porque entonces ahí sabemos ya que la levadura es en cierta manera algo falso, ¿verdad? Cuando nos dan un pan bien grande, bien bonito, y cuando uno lo arruga así, se vuelve nada. Me siento engañado. Pedí un pan de 3,000 pesos así de grande y cuando lo arrugo, solo vale 500 pesos, ¿verdad? Entonces la levadura era, o es, físicamente engañoso. En aquel tiempo él lo dijo, pan sin levadura, con esa. Ahora, ¿qué representa la Biblia? ¿Qué representa la levadura según la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento, verdad? Porque ya ahí cambia un poquito, pero sigue siendo el mismo nivel de entendimiento. En el Nuevo Testamento la levadura simboliza el legalismo, y más que todo en aquel tiempo de los judíos. Voy a leer el versículo que lo tengo acá, Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, porque eso sí, ¿verdad? Se alababan, hacían solo para que los vieran, eran lo máximo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día pues quizá aparentamos, ¿verdad? Tenemos esa levadura, pero en el fondo realmente somos nada, somos falsos. Y él lo está comparando aquí con el pueblo judío, que eran así. Y fariseos y saduceos. Y entonces, más adelantico en Mateo 16:12, en el mismo capítulo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahí él les habló claro y entendieron. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ya el Señor habló directamente sobre ese pan físico, así como habló de la sangre y del cordero en ese momento para la salida del pueblo. Hoy en día para nosotros es en el plano espiritual. Que seamos más humildes, que seamos más creyentes de la palabra del Señor, ¿verdad? En Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y esta levadura no podía figurar en los alimentos ofrecidos a Dios ni en la Pascua. Entonces, aquí igualmente el Señor está diciendo que no podemos estarle ofreciendo cosas vanas, cosas que no van con la palabra del Señor. Y mucho menos en la Pascua, mucho menos en la fiesta. El día que celebramos también, como el día de hoy, el participar del pan y del vino, que no seamos falsos, ¿verdad? Sino que realmente estemos de corazón, que en un momento dado el Señor podamos verle cara a cara. Venimos aquí, deberíamos venir santos, ¿verdad? Sin pecado, sin nada que se interponga entre Él y cada uno de nosotros. Y en el libro de los Levíticos, Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces, siempre va a mantener ese hilo de la pureza, de no tener un guardado, de no ser un falso. Ya en esta época es para nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, desde el momento en que el Señor le da esa libertad al pueblo de Israel, ya también está mostrando para nosotros cuando el Señor Jesús viniera a la tierra a entregar su vida. Ya luego encontramos, más adelante dice, en el verso 14, Éxodo 12:14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
ahí habla de la memoria. Todos sabemos lo que es una memoria, ¿no? Primero la que tenemos nosotros, el recordar cosas, el tener allí cosas acumuladas. Tenemos la memoria y guardamos. Ya físicamente es hoy lo contrario, ya tenemos una USB que es la memoria que nos ayuda, ¿verdad?, a cargar archivos. Pero básicamente eso es la memoria, guardar archivos, guardar cosas. Y en el verso 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la fiesta que el Señor instituyó para que el pueblo la hiciera cada año. Recordemos que en Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Esta fiesta la iban a celebrar ellos, a recordar la Pascua cada año, ¿verdad? Cada año. Y aquí se lo recuerda. Hay que tener memoria. Hay que tener ese recuerdo en memoria. Lo celebraréis. Y cuando en la Biblia dice que Jacob por la fe adoró apoyado sobre su vara, dice que Jacob tenía un soporte histórico, una memoria histórica de hebreos, de hechos y muy puntuales que Dios había marcado en su vida. Cuando Jacob andaba, llevaba un bastón, ¿verdad? Él se apoyaba, tenía un soporte. Y había como dos funciones allí de ese soporte, porque en el verso 11, Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así. Ahí da la otra explicación, cómo se debía comer después de asar el cordero. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, bien ajustado, ¿verdad? Cinturón bien vestido. Vuestro calzado en vuestros pies, no descalzos. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la fiesta del Señor, es para que recuerden, que hagan siempre memoria. Qué interesante que dice el bordón, ¿verdad? Además de que tiene que la persona estar en ese momento bien vestidos, dice vuestro bordón en vuestra mano. Y ese bordón hace referencia precisamente a la memoria, porque en algún momento ese bordón daba también representa como algo de fuerza, de ayuda. Y recordamos que Jacob andaba con su bordón. Sabemos desde mucho antes cuando, ¿verdad?, él tuvo un encuentro y tuvo una pelea y a partir de ahí quedó cojo y entonces ya usaba el bordón. El Señor le recordaba que tenía algo para ayudarse y al mismo tiempo hiciera memoria que siempre estaba la ayuda del Señor allí. En Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa vara, ese cayado o ese bordón es representativo porque nos infunden aliento. Y ya hoy en día se utiliza cuando ya nosotros llegamos a cierta edad y hay que usar un bastón porque ya los dos pies de pronto no nos dan, necesitamos de esa ayuda. Y el Señor quiere mostrarnos que Él es esa verdadera ayuda y que no podemos olvidarlo. A través de ese bastón nos da fuerza y nos hace que le recordemos. Esa es la memoria que Él quiere que nosotros mantengamos siempre. Primero nos lo muestra en la vida material, como lo vimos acá cuando sacó al pueblo de Israel, todos los detalles que hizo. Y yo, alguna ocasión hace muchos años dije, sí, ¿cómo con un bordón y con una mano? O sea, no, como que no tiene sentido. Uno siempre utiliza las dos manos para comer. Pero cuando entra en detalle, uno mira, es más lo que el Señor quiso mostrarnos y hoy en día cómo nos muestra que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Debemos tenerlo siempre presente, ¿verdad?
Y una vez más vemos en Hebreos 11:21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hasta la muerte él, y hace referencia al bordón, o sea, no es algo que está escrito porque sí, que hasta el final el Señor va a ser nuestro apoyo, y ese apoyo nos ayuda a fortalecernos y a que tengamos siempre, hagamos memoria de él. Y estamos ya entonces, después de toda esta historia que pasó con la salida del pueblo de Israel, estamos hoy ya no bajo la ley como fue esa época, hoy estamos bajo la gracia. Pablo nos escribió en el libro de 2 Corintios 13:13, dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Todos los santos os saludan. Ya aquí Pablo habla de todos los que le están rodeando. No estaban muertos físicamente, no eran inconversos. Los santos que estaban allí eran como estamos nosotros hoy, todos reunidos. Todos nosotros ya en el momento que hicimos decisión de fe somos santos, ¿verdad? Ojalá que eso lo podamos representar físicamente. No es fácil, pero debe ser ese nuestro objetivo. Y él dice, todos los santos os saludan. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo. Y esa gracia, sabemos que esa palabra es importantísima porque fue realmente lo que el Señor vino a hacer por nosotros, a darnos ese regalo, ese don no merecido. Dice, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. El amor que Dios dice, ahí está a través del Señor Jesús. Ese amor que nos demostró. Y también dice, y la comunión del Espíritu Santo. Aquí involucra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijo el Señor. Yo me voy, pero les dejo el Consolador. No le vemos, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos redarguye, el que cada día nos ayuda, ¿verdad? Esas ideas que nos salen a veces, esos pensamientos muy positivos que tenemos, es el Espíritu Santo que nos está hablando, ¿verdad? Nos redarguye. Y ese es el deseo, dice, sean con todos vosotros, amén. Ahora, en la Pascua, vemos que el pueblo cuando salió, ya hicieron un altar y ya comenzaron a darle gracias al Señor por esa libertad. Y aquí ocurre que también en la víspera de esa misma Pascua que venían celebrando es la muerte del Señor Jesús. Recordamos que de acuerdo a los tiempos, el Señor Jesús murió, fue un día miércoles, ¿verdad? Un día miércoles, en las horas de la tarde, entre la hora 9 y supuestamente la hora 12ª, que para nosotros vienen siendo las 6 de la tarde de ese miércoles. Ahí murió el Señor Jesús. A las 6 de la tarde y 1 minuto, que comenzó jueves, que era la noche completa ya, ahí comenzaba la fiesta de la Pascua. Miremos en Lucas 23:16 dice, Lucas 23:16, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Para esa fiesta, la celebración era soltar un bandido. El día antes ahí lo soltaban porque eso era lo que tenían instituido. Y ahí dice, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Coincidió que el Señor Jesús estaba allí, dentro de los supuestos, el supuesto malo dentro de los malos, ¿no? Pero el pueblo decía, fuera con este, suéltanos a Barrabás, es lo que dice en su palabra. El pueblo eligió que liberaran a otro. Era el día antes de la Pascua. Y ahí mismo en Lucas 23:50 dice, ya después que sucedió todo, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.
Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Entonces ahí está más claro que el Señor murió el día antes de la fiesta, que era la Pascua. Y en este momento Él estaba representando ese cordero que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento. Y el Señor nos invita a que, ya habiendo hecho decisión de fe, y los que no lo han hecho, pues es la invitación que acepten al Señor Jesús como su Salvador, a que seamos diferentes personas, que haya un cambio en nuestra vida espiritual. En el libro de 1 Corintios 5:7 nuevamente hace referencia a la levadura. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces dice que esa vieja levadura hay que desecharla, lo que teníamos antes, todos nuestros pecados, nuestras malas acciones, ya eso honestamente salga de nuestras vidas, porque nos invita a que haya ¿qué? Una nueva masa. Nueva masa es como cuando vamos y compramos otra que no tiene levadura, ¿verdad? Podemos utilizarla sin problema, pero eso nos habla a nosotros en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya el cordero que tenía que morir, estaba representado en el Señor Jesús, ya había pasado. Entonces, Él nos invita a que hagamos respeto de esa gran obra que hizo Él, que su muerte no fue en vano, ni que le tomemos a la ligera, porque a veces pasa así, ¿verdad? Hay muchos que se dicen cristianos, pero con sus acciones demuestran otra cosa. Difícilmente, solo el Señor sabe quién hizo una verdadera decisión de fe. Nosotros como humanos no podemos juzgar, decir, no, ese hizo decisión de fe, pero quién sabe. Y recordemos un pasaje, ¿verdad?, donde un padre le dice a un hijo: ve a trabajar, y este le dijo: sí, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Pero le dijo al otro: ve a trabajar, y el otro dijo: no voy. Pero ese sí fue a trabajar. Entonces, a veces nosotros actuamos de una u otra forma. Decimos una cosa, pero actuamos de otra. Y a veces, entonces, el Señor eso es lo que nos recuerda, que debemos ser esa nueva masa, que cambiemos nuestras vidas, que realmente seamos honestos, cumplidores de la palabra. Y que hagamos memoria, como lo dice desde el principio, ¿verdad? Esa memoria, que como leímos allá en Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Nos invita a que se mantenga esa fiesta solemne para Jehová. Y lo recordamos, nos lo recuerda Lucas en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, y dio gracias, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí nuevamente el Señor que iba a ser crucificado, sacrificado, lo está recordando, esta Pascua, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Entonces, desde el principio de la creación, el Señor siempre nos está invitando a que no le olvidemos, a que siempre esté en nuestra mente cotidianamente, y que hagamos las cosas como Él lo estipuló, no como nosotros queremos. Que estemos siempre cumpliendo
Y lo más importante es leyendo su palabra para poder, estudiando su palabra para poder aprender, porque a veces leemos y no entendemos. Pero entonces no se trata de leer, sino se trata de estudiar la palabra, que cada día el Señor nos ayuda a entender, a crecer. Entonces aquí hemos visto realmente cómo desde el Antiguo Testamento el Señor viene dirigiendo a su pueblo. La Pascua, o la fiesta de la salida del pueblo. Luego fue para nosotros la gracia con la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que se hizo en la víspera de la Pascua? Que le recordemos en memoria de Él. Hizo énfasis en esos detalles. Y todo está escrito desde el mismo momento de la libertad que dio. Pero hoy tenemos otro tipo de libertad, ¿verdad? Libertad espiritual. Entonces, ojalá que cada día pues en nosotros haya ese sentir de leer más su palabra, entenderla más y que nos mantengamos firmes, porque esto es lo que pasa, que Satanás siempre va a estar ahí, siempre. No creamos que ya yo soy cristiano, ya hice decisión de fe y ya ahí para de contar. Recordemos que el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Si lo hizo con Él, ¿qué se espera con nosotros que somos pecadores? Y más nosotros, pecadores redimidos, que tenemos entonces la ayuda, tenemos ese bordón, ¿verdad? Ese refuerzo del Señor. Y que nos debemos acordar, como Él dice, cada día, acuérdense de mí, hazlo en memoria de mí. Bueno, entonces dejamos aquí que el Señor cada día pues nos ayude a crecer en su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que hoy pues una vez más recordamos en los tiempos antiguos cómo fue representado por un cordero, cómo fue su sangre, Señor, utilizada para proteger a aquellos quienes estaban obedeciendo tu palabra. Hoy pues igualmente gracias te damos porque el Señor Jesús ha sido nuestro cordero, que fue crucificado, pero que también al recibirle como nuestro Salvador personal, hoy somos protegidos por su sangre, Señor, su sangre preciosa. Hoy recordamos esa gran obra, pero también nos alegramos porque sabemos que el Señor Jesús resucitó, está en los cielos y Él lo prometió. Ha preparado un sitio donde pronto estaremos allí todos reunidos. Así que, Señor, ayúdanos cada día a mantenernos en esta tierra y igualmente pues te damos gracias por todo lo que nos ofreces en nuestra vida cotidiana, el alimento, el vestido, el techo, todas aquellas cosas básicas, Señor. Gracias por todo esto y guardamos la esperanza de reunirnos pronto contigo allá en los cielos. Así pues, Señor, te pedimos que el resto de día y el resto de semana estés cuidándonos y protegiéndonos. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno.